adecuado, sino también el de los significados y el de las derivaciones. Recuerdo hace unos años una dama le estaba diciendo a mi esposa que quería ponerle a su criatura por nombre Enoc, y entonces mi esposa le dijo: ¿ya pensaste en el diminutivo? Enoquito, no, parece loquito, no, mejor no le voy a poner de esa manera, y empezó a buscar otro nombre. La verdad, hermanos, es que la situación se complica cuando no hay un acuerdo respecto al nombre de las criaturas. Conozco una familia en Michoacán que la abuela materna se llamaba Aurora, la hija se casó, tuvo una criatura y querían la madre y la abuela ponerle Aurora. Pero dado que la relación del yerno no era la mejor con la suegra, él se oponía rotundamente y bajo ninguna circunstancia iba a aceptar que le pusieran ese nombre. Fue un conflicto de tal magnitud que llegaron peleados al registro civil. No se hablaban, llegaron con la criatura sin un acuerdo, y a final de cuentas el oficial del registro civil empezó a llenar los datos generales hasta que llegaron al asunto del nombre. Como ninguno de los dos hablaba, ni el esposo ni la esposa, el esposo codió a la esposa y le dice Aurora, y ellos solamente se comunicaban a través de los ojos, no estaban hablando. Y el oficial siguió haciendo su trabajo, les extendió el acta y le dice el señor, el padre: bueno, es que todavía no le hemos dicho el nombre de la criatura, le puse el nombre que usted me dijo. Dice: tome su acta y retírese por favor, porque tengo mucha gente que atender. El pez muere por su boca. Y a final de cuentas, el nombre que no quería, él mismo lo pronunció. En la Biblia, los nombres son mucho más importantes que en nuestra cultura. El hombre es lo que su nombre significa. Lo que no tiene nombre no existe. Y el nombre es un elemento esencial de la personalidad. Tal es así que cuando el nombre ya no es suficientemente descriptivo, se hace necesario cambiarlo. Ocurre en la Biblia con personajes secundarios y ocurre también con el propio nombre del Señor Jesús. El nombre de Jesús, el nombre hebreo Yeshua, que significa el Señor salva, es el más adecuado para cifrar el origen, la naturaleza y la ejecución de la obra redentora de Dios. No es raro que salvación sea el término bíblico más utilizado en el pensamiento cristiano para resumir la provisión de Dios para nuestra condición humana. Salvación también fue la razón de la venida del Señor Jesucristo. El propio Señor dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en Lucas 19:10, y basados en este texto les invito a considerar los significados del nombre de Jesús. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera recordar a ustedes una vez más que en la Biblia los nombres son mucho más que apelativos. Son descripciones del carácter, de la naturaleza, de la experiencia de las personas. Podemos recordar al patriarca Jacob, a quien se le cambia de nombre y se le pone Israel. Podemos recordar a personajes como Josué, que se llamaba Oseas, y después se le puso Yehoshua. En hebreo nada más hay un cambio de una sola consonante. Aunque en español suenan diferentes, es exactamente el mismo nombre. Y siempre que hay un cambio de nombre es para que pueda describir el carácter o la misión del protagonista en particular. En este caso, hermanos, estamos hablando del nombre del Señor Jesús, y el texto nos enseña en primer lugar que ese nombre significa que la salvación es del Señor en su origen. Uno de los temas, hermanos, de más discusión en la antigüedad cristiana ocurrió respecto al origen y el mensaje del Señor Jesús, y tiene que ver con su figura histórica concretamente. Durante mucho tiempo se cuestionó la historicidad no solo del Señor Jesús, sino también de los protagonistas del Nuevo Testamento, afirmando algunos que eran simples ficciones literarias. La base para tales afirmaciones se encuentra en la escasez de referencia a su persona en fuentes históricas no cristianas. En ese tenor, Isser Ginsburg, un autor judío, dice: no debe olvidarse que Jesús fue una personalidad alto insignificante
que desempeñó un papel reducido y ejecutó una influencia muy pequeña en la vida de su pueblo. El joven y entusiasta soñador de la villa de Nazaret no llamó al parecer mayormente la atención a sus contemporáneos, siendo esta la causa de la que se habla tampoco de él en las fuentes antiguas. Declaraciones de esta naturaleza no deben resultarnos motivo de incomodidad o de molestia, pues reflejan parte de la realidad. Desde el propio anuncio profético del nacimiento del Mesías, Dios tendría que convencer a la aldea de Belén de su futura importancia espiritual. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2 de su profecía. Pero el mismo Señor Jesús, quien hizo de la proclamación del reino su mensaje, contó la siguiente parábola. Dijo que el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mateo 13:33. Hoy día sabemos, hermanos, que la levadura son hongos que crecen para descomponer los carbohidratos y convertirlos en alcohol y en CO2, en gas. Leudan el pan, le dan un sabor especial, pero en la antigüedad bíblica esto era un misterio. Solo se sabía que de la horneada anterior se debía conservar una parte de la masa para poder introducirla en la nueva masa y esperar de esa manera que fermentara. El Señor Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó, le escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Era un misterio, pero se sabía que esto ocurría. Y hermanos, es una figura adecuada para representar el reino de Dios, porque en alguna ocasión habíamos comentado de los orígenes de la obra bautista en México. Estamos hablando de hace más de 150 años, cuando un ex sacerdote católico irlandés llamado Santiago Hickey, un hombre que era antiesclavista y en tiempo de la guerra de secesión se fue a vivir a Brownsville, en la frontera con México, pudo identificarse con el pueblo mexicano por varias razones. Primero, porque irlandeses y católicos, al menos nominalmente, son pueblos mayoritariamente católicos. La segunda situación es que ambos pueblos han vivido la opresión de pueblos angloparlantes, en el caso de los irlandeses, de los británicos, en nuestro caso de los norteamericanos, y pudo identificarse con ellos y empezó a cruzar la frontera para compartir el evangelio. El primer hombre al que ganó era un pastor de cabras ciego. Yo no sé cómo le haría el hombre para pastorear siendo ciego. No sé si usaban cencerros sus animales, no lo sé. Lo cierto es que era un ciego que pastoreaba un rebaño de cabras. Y cuando lo bautizó en Matamoros, en el periódico salió una noticia diciendo: los protestantes llegaron a México, ya bautizaron un ciego, y era motivo de risa. Ahora no les da tanta risa. 150 años después ya no es motivo de ninguna risa. Y los analistas de esta materia dicen: el catolicismo está paralizado ante el avance evangélico y no puede ni sabe qué hacer. Yo he pensado mucho, hermanos, no es el tema, pero estamos hablando de esto. ¿Cuál es la razón por la cual el catolicismo no ha reaccionado ante el avance evangélico? Y yo sospecho que, entre otras cosas, está el hecho de que para que una persona cambie debe tener autocrítica. Es decir, tiene que valorar los errores que ha cometido, tiene que valorar sus fallas y tiene que ver la manera de solucionarlas para que las cosas mejoren. Pero un grupo que dice que es la única iglesia de Jesucristo, que sigue diciendo extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, no tiene esa capacidad de autocrítica que no lo lleva a hacer cambios profundos para solucionar la situación que la ha paralizado por más
de 100 años. Bueno, el Señor Jesús dijo que el reino de los cielos era así, algo casi invisible, pero que a final de cuentas terminaría leudándolo todo. Es verdad que en el principio ni judíos ni romanos dieron mucha importancia al Señor Jesús ni a su mensaje, pero con el tiempo tuvieron que aprender a tomarlo muy en serio. Pero más allá de cualquier especulación, el mejor testimonio que tenemos sobre el Señor Jesús proviene de los documentos del Nuevo Testamento. Dicho testimonio fue escrito por creyentes y para creyentes, y por tanto mira al Jesús total, es decir, lo mira tanto con los ojos de la historia como con los ojos de la fe. ¿Qué dice sobre el Señor Jesús y su participación en la salvación? El Nuevo Testamento nos dice que la salvación de los hombres es el anhelo del corazón de Dios y en consecuencia el propósito de la misión de nuestro Señor Jesucristo. En virtud de lo anterior, Dios ha tomado la iniciativa para nuestra redención, como encontramos en infinidad de pasajes en el Nuevo Testamento, y no es casualidad que en las doxologías de Apocalipsis, en aquellas expresiones de alabanza y de gloria, se diga una y otra vez que la salvación pertenece al Señor. Nos dice también que el Señor Jesús es el núcleo de la salvación que Dios obra, por lo cual fuera de Él no hay salvación, como dijo el apóstol San Pedro en el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos. En consecuencia, el Señor Jesús es tanto el precursor como el motor, como la meta de la salvación que Dios ha propuesto en su corazón para los hombres. Pero también la palabra de Dios nos dice que rechazar este mensaje implica la muerte eterna, y podemos recordar al Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. El texto, estamos hablando de los significados del nombre del Señor Jesús, y el texto nos enseña que significa que la salvación es del Señor en su naturaleza. Una segunda objeción que se ha presentado al mensaje cristiano tiene que ver con la figura bíblica del Señor Jesús, pues su doble naturaleza divina y humana ha sido origen de un debate proverbial durante los primeros siglos e incluso hasta el presente. Por esa razón, basados en la irrefutable evidencia bíblica, los autores del Nuevo Testamento primero y numerosos pensadores cristianos y concilios eclesiásticos después sostuvieron de forma inamovible esa doctrina. Podemos recordar a Irineo de León, quien dijo: Jesucristo, del linaje de David, hijo de María, que nació verdaderamente y comió y bebió y fue perseguido verdaderamente bajo Poncio Pilatos y verdaderamente clavado en la cruz a la vista de los moradores del cielo, de la tierra y del infierno, el cual además resucitó entre los muertos por la virtud del Padre, a cuya semejanza nosotros que creemos en Él seremos resucitados en Cristo, fuera del cual no tenemos vida verdadera. Lo que Irineo estaba diciendo era reiterar la encarnación literal del Señor Jesús. C.S. Lewis decía que el milagro más grande que predica el cristianismo es la encarnación de Cristo, porque todos los milagros que le preceden y le suceden son o anuncios o consecuencias de la encarnación del Señor Jesús. Es el gran milagro que predicamos. Y en ese mismo tenor, el credo niceno, escrito en 325 después de Cristo, formuló la siguiente declaración: Hijo unigénito de Dios, que nació del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Se encarnó del Espíritu Santo y María Virgen, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos, padeció, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Es necesario recordar que antes de que los concilios
plasmaran los credos y estos fueran usados con fines litúrgicos, es decir, como rezos. Los credos fueron contundentes declaraciones de la fe del cristianismo primitivo. Asimismo, que con toda la solidez y exactitud doctrinal que encontramos en los credos, ni las formulaciones de los padres apostólicos, ni las declaraciones de los concilios fueron el origen de la verdad. Simplemente plasmaron de manera concreta y accesible lo que encontraban en la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué importancia tiene que en el marco de nuestra redención el Señor Jesús sea Dios y hombre a la vez? La importancia de este hecho radica en que la redención, la bendición de las, implica en la bendición de la cercanía de Dios por los hombres. Debemos recordar que un nombre mesiánico del Señor Jesús es Immanuel, que significa con nosotros está Dios. Significa también que como hombre el Señor conoce y entiende nuestras debilidades, limitaciones e imposibilidades, pero como Dios ha provisto una solución divina a nuestros males. La salvación prometida era algo que solamente Dios podía cumplir. En suma, para salvarnos, Dios no vino con su gloria de Dios, sino más bien como hombre y como tal, se autolimitó escondiendo su gloria. Siendo Cristo uno con Dios e igual a Dios, al hacerse como uno de nosotros, tomó la forma de un esclavo y fue capaz de compartir nuestras tristezas, llevar nuestras cargas y expiar nuestros pecados y unirnos a Dios. Y fue la razón por la que Barth, el pensador evangélico más importante del siglo pasado, al que se le llama el Santo Tomás del protestantismo, afirmó que paradójicamente fue en la humillación de la cruz donde la divinidad de Cristo se revela más plenamente. En la humanidad, en la humildad, en la bajeza, en el sufrimiento de la cruz, el Dios verdadero manifiesta su verdadera naturaleza divina, que es su libertad de amar a la humanidad de esta forma, en contraste con los dioses falsos que nunca pudieron hacerlo. Los dioses paganos tenían que ser servidos y los hombres tenían que ofrecerles dones. Es el Dios verdadero el que se acerca a nosotros para darnos el más grande de sus dones. Recuerdo un predicador japonés que vivió hace 100 años, se llamaba Pablo Kanamori. He hablado de esto en alguna ocasión. Escribió un libro que se llama El Sermón de 3 horas. Y un librito más o menos así. Lo encontré en la biblioteca del Seminario de Lomas Verdes y me puse a leerlo. Y un libro fascinante. Era un japonés que estaba predicando el mensaje del Evangelio con valores de la cultura japonesa. Y lo compartía obviamente a su pueblo. Estamos hablando de un tiempo en que Japón se preparaba para la guerra y la gente no tenía mucho interés en el cristianismo, pero él era un hombre que compartía la palabra de Dios con pasión. Y recuerdo una figura que él utiliza cuando dice Cristo es nuestro Migawari. Migawari significa sustituto. En el Japón feudal, un soldado moría voluntariamente por su comandante. Si alguien cometía un delito que era digno de pena de muerte, el hijo podía ofrecer su vida por la de su padre, el siervo por el amo, el soldado por el comandante. Siempre el subordinado moría por el superior. Y dice Pablo Kanamori, en el cristianismo es Dios quien se encarna y da su vida por los hombres. Es un mensaje en el que el superior entrega su vida por los subordinados. Bueno, decía Barth que fue en la cruz donde la divinidad de Jesús se ve más claramente, en su bajeza, en su brutalidad, en su crueldad, donde el Dios verdadero mostró a los hombres su amor, un amor que ningún Dios falso nos pudo dar. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje. Estamos hablando de los significados del nombre de Jesús
y el texto nos enseña que significa que la salvación es del Señor en su ejecución. La Biblia enseña que la salvación es una obra divina, porque como sabemos, todas las religiones del mundo tratan de construir puentes desde el hombre hacia Dios. Todas las religiones del mundo. Ese puente lo sostienen sobre mandamientos, prohibiciones, sistemas éticos, sacrificios, etc. Todas las religiones del mundo tratan de construir puentes desde los hombres hacia Dios. En el cristianismo es Dios quien ha construido un puente desde Él hacia nosotros, y ese puente es su Hijo Jesucristo. Por esa razón el Señor Jesús dijo que nadie podía venir a Él si el Padre que lo envió no lo trajere. Juan 6:44. Cuando el Señor refiere la actividad divina de traer, emplea un término que indica claramente que dicha actividad es mucho más que una mera influencia moral. Una de las tragedias, hermanos, de nuestro mundo evangélico en Estados Unidos y ahora en América Latina es que los evangélicos quieren meterse a la política. Cristo dijo: nuestro reino no es de este mundo, y los resultados han sido desastrosos. En Sudamérica, cuando los evangélicos se subieron al ring de la política, apoyaron a Augusto Pinochet, apoyaron a Efraín Ríos Montt en Guatemala, un genocida, a Alberto Fujimori en Perú. Ha sido una incursión desastrosa. En México, los partidos políticos cristianos defienden la agenda del yunque. Es como si las ovejas hicieran compadre al carnicero. Pues la situación, hermanos, es así. Cuando los cristianos se han metido a la política, el resultado ha sido desastroso. Ha habido políticos a los que Dios sí ha llamado. Olaf Palme, Abraham Kuyper, primer ministro de Holanda hace 100 años prácticamente, que fueron hombres excepcionales, pero fueron llamados, entrenados, capacitados, intelectual, moral, académicamente, para ejercer esas responsabilidades. Hoy día hay chiflados ambiciosos que con un versículo en la mano, Dios te hará cabeza y no cola, quieren convertirse en hombres poderosos. Y la pregunta es: ¿qué buscan los evangélicos que militan en la política en América Latina? Escuche usted lo que buscan: la riqueza, la influencia y el poder de la Iglesia Católica. Una tragedia. Bueno, la situación es que los hombres cristianos que han transformado comunidades no lo han hecho con leyes nuevas o voto en el Congreso. Lo han hecho con lo que se llama influencia blanda, la influencia del testimonio, la influencia que transforma. Y no estamos hablando de especulación. En Sudáfrica, cuando el apartheid fue abrogado, el problema era que la gente de origen africano quería venganza, pero los blancos tenían la economía y el ejército. Y Desmond Tutu, Nelson Mandela, entre otros, se dieron cuenta de eso y dijeron: necesitamos una reconciliación para ser una nación con futuro. Pensaban que la justicia retributiva no iba a funcionar. Ojo por ojo, diente por diente no funciona. Debe haber otro modelo de justicia, la justicia restaurativa, en donde el transgresor confiesa sus crímenes y los parientes de la víctima lo perdonan. Era la única manera de que el mundo funcionara en Sudáfrica. Y al borde de la guerra civil, la nación se salvó. Al final, los que confesaron sus delitos fueron perdonados, y entre esas personas estaba la propia esposa de Nelson Mandela.
Recuerdo un video donde Winnie Mandela está llorando y le dice el obispo Desmond Tutu: tienes que decirlo. Y empezó, hermanos, a describir tormentos que le hicieron a otros negros, a otros africanos que colaboraban con el régimen del apartheid. Les quitaban los cabellos con la mano. Enferma recordar lo que ella describía, pero tuvo que hacerlo. Y los familiares de las víctimas tuvieron que decir: te perdonamos, porque ojo por ojo y diente por diente, y dentro de poco todos vamos a estar tuertos. No podía funcionar así. Bueno, pero cuando Dios atrae a los hombres, es mucho más que una mera influencia moral. El Padre no se limita a aconsejar y mucho menos a rogar. Trae a los hombres a Cristo, y el mismo verbo traer que se usa en Juan 6:44 es el que se usa en Juan 21:6, donde describe la pesca milagrosa, donde la red es arrastrada a la playa porque venía rompiéndose. Claro, existe una gran diferencia entre arrastrar una red cargada con peces y atraer a un ser humano a la conversión, porque en el último caso estamos hablando de tratar con seres moralmente responsables. Esto significa, en otras palabras, que por medio de su Espíritu Santo, Dios influye poderosamente en la mente, en el corazón, en la voluntad de los hombres, en la personalidad total, para que reciban de Cristo una fe viva y verdadera. Desde el principio del proceso hasta el final es una obra divina. Es Él quien lo hace, y es Él quien nos trae a su encuentro y a su conocimiento. Dios guía a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Y Juan 16:8 dice que cuando viniera el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto significa que en el proceso de la salvación el Espíritu Santo pone de manifiesto la culpa del hombre y lo invita al verdadero arrepentimiento. Cuando el apóstol San Pedro predicó su primer sermón, los hombres de Jerusalén, compungidos de corazón, decían: varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol responde que tenían que creer en Jesucristo, tenían que arrepentirse para que vinieran tiempos de refrigerio. El que despierta esa culpabilidad es el hombre. Cuando el hombre llega a este punto por obra del Espíritu Santo, ya no busca responsabilizar a nadie más. David dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ya no culpó a Batseba, ya no culpó a nadie. Él era responsable de lo que había hecho. Cuando el Espíritu Santo obra en los hombres, se produce en ellos una obra que los lleva a clamar, como hicieron esos hombres de Jerusalén. Y el nombre del Señor Jesús significa el Señor salva. Entonces es el autor de la salvación y el único, hermanos, que puede establecer las condiciones para la misma. Estas son resumidas en el discurso que el apóstol San Pedro pronunció en Éfeso, cuando decía, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como conclusión, comentando Hechos 19 del 11 al 19, donde Lucas narra un incidente con exorcistas judíos que empleaban el nombre del Señor Jesús en sus rituales, un erudito del pasado, F.F. Bruce, una vaca sagrada, papirólogo él, el día de ayer un hermano le regaló un libro de F.F. Bruce, me impresionó, porque es un erudito que todo lo que escribió vale la pena. Bueno, F.F. Bruce dice que en Londres, en París y en Leiden, en sus bibliotecas, existen lo que se llaman papiros efesios. Yo no sé si usted recuerda un relato en el libro de los Hechos, capítulo 19 por allí, en donde dice que hubo un incidente con un endemoniado
Y dice, y los que habían creído sacaron sus libros de magia y los quemaron. Y dice cuánto valía esos libros. Los que habían creído tenían sus libros de magia bajo el colchón. En alguna ocasión había comentado que pasando por una librería de libros usados, encontré, es un libro académico, el Diccionario de las Ciencias Ocultas, de Sopena, un libro de este grueso. Y me llamaba la atención, pero entré en un conflicto moral. ¿Y yo para qué voy a llevar eso a mi casa? ¿Para qué? Es un libro técnico, pero de todas maneras el tema, o sea, ¿por qué lo voy a meter a mi casa? Y decidí, no, pues estaba muy interesante, pero lo voy a comprar, o sea, no nos toca meternos en eso. La curiosidad era mucha, pero al final, pues iba a ser lo que hicieron los efesios, ¿no? Escondían sus libros allí debajo del colchón, y cuando esto ocurre, los quemaron. Bueno, en estas bibliotecas existe una colección de papiros efesios, en donde hay rituales mágicos, conjuros, y uno de esos conjuros es: te conjuro por Jesús, el Dios de los judíos. Estamos hablando de un libro pagano, de gente que se dedicaba al ocultismo. ¿Por qué menciona el nombre del Señor Jesús? Porque ellos sabían, hay poder en ese nombre. Aún esa gente lo tenía bien claro. Bueno, hermanos, esto significa que hay poder en el nombre del Señor, y seguramente judíos y gentiles fueron testigos de los hechos poderosos que se realizaron en ese nombre. Pero el nombre de Jesús no era ninguna fórmula mágica, ni lo sigue siendo. Cuando el ángel anunció a José el futuro nacimiento del Maestro, lo hizo con un juego de palabras: y llamará su nombre el Señor salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es en sí mismo una poderosa declaración evangélica. Dicho nombre cifra el origen, la naturaleza, la ejecución de la salvación que Dios trae al mundo. Pero no solo ha sido dado a conocer a los cristianos, sino que incluso, hermanos, se ha revelado fuera del mundo cristiano. Michael Green, un historiador evangélico, escribió una obra increíble, se llama Creo en el Espíritu Santo. Es un librito que vale la pena leer. Es increíble el contenido de este libro. Y Michael Green cuenta la historia de un joven inglés drogadicto que vivía en una comuna hippie en Marruecos. Lo que en los 60 hacían los hippies en Avándaro, en México, lo hacían los hippies en Marruecos, en el norte de África. Iban a drogarse, tenían vidas promiscuas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese asentamiento estaba cerca de la casa de un anciano musulmán que conoció a este joven inglés adicto, y dice, vio que estaba atrapado en las garras de las drogas. Entonces el anciano musulmán se acercó a él y le dijo: en el caso de un problema común, en circunstancias normales, un hombre debe orar a Alá, y Alá lo librará de su calamidad. Pero si alguien es asediado por un poder maléfico tan grande como este, debe orar a Isa el Masí, debe orar a Jesús el Mesías, porque solo Jesús el Mesías lo puede librar. Eso lo creo con firmeza. Hermanos, un hombre musulmán que había visto y había descubierto en su vida que hay poder en el nombre del Señor. ¿Con cuánta razón? Predicando sobre Jonás, donde el profeta acuñó la frase la salvación pertenece al Señor, Carlos Spurgeon decía que Jonás aprendió esta buena teología en un extraño colegio. Lo aprendió en el vientre de un gran pez, en los abismos de la tierra, cuando tenía algas enrolladas en la cabeza y se ponía
que las rejas del orbe habían encerrado su vida para siempre. La mayoría de las grandes verdades de Dios deben aprenderse en medio de la tribulación. Deben ser grabadas en nosotros con fuego, con hierro candente de la aflicción, pues de lo contrario no contarán con nuestra aceptación. Nadie es competente para juzgar en las cosas del reino mientras no haya sido probado, pues hay cosas que deben aprenderse en las honduras. No podríamos conocerlo en las alturas. Descubrimos los secretos más grandes en las cuevas del océano que remontándonos al cielo. El predicador que cubre mejor las necesidades del pueblo de Dios, es el que ha sufrido en su propia carne la necesidad, el que ha necesitado consuelo y puede consolar mejor al Israel de Dios por la situación de su propia necesidad y descubrir la ayuda de Dios. Jonás no solo fue libertado de este grande peligro cuando por el mandato de Dios el pez abandonó obedientemente las profundidades y echó su carga en la costa. Fue capaz de juzgar entonces, y fue el resultado de la experiencia en medio de la aflicción. Su declaración fue: la salvación pertenece al Señor. Y una vez más, hermanos, cuando el ángel llega y le dice a José: y llamarás su nombre el Señor salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, es un juego de palabras, un retruécano, con el propósito de enfatizar la naturaleza, el origen, la meta de la misión del Señor Jesús. Navidad es Jesucristo. No importa cuándo nació, no importa la fecha en que viniera al mundo. Hay gente que hay toda una colección de sugerencias de cuándo nació Jesús. Hace unos meses platicaba con un vecino acá que es esotérico y me dio la fecha de nacimiento de Cristo, 20 y tantos de agosto, decía él. Yo no sé de dónde lo sacó, pero con toda convicción me decía que había nacido en agosto. La base, hermanos, de pensar que no pudo haber sido en diciembre es por el clima, porque es frío, para traer los rebaños en el campo. La latitud de Palestina es más o menos la de Tijuana, entonces un lugar frío, pero hay inviernos cálidos, hermanos. De hecho, este es el primer invierno frío después de 3 cálidos. Entonces no es decisivo, pero tampoco determinante cuando vino al mundo. Lo importante es que vino a este mundo y vino a salvar. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque nos permites venir a tu palabra. Queremos rogarte que nos permitas entender, vivir en consecuencia de que la salvación te pertenece y la has materializado en tu Hijo amado. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.